Ahora, en las arenas del desierto, cuidando ovejas ajenas, parecía que todo propósito se había desvanecido. Pero Dios no olvida los pactos. Y cuando todo parece perdido, Él llama. Una zarza ardía sin consumirse. Y de ese fuego, el Eterno habló. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Moisés tembló, escondió su rostro, porque sabía que estaba delante del Altísimo. Y en ese instante, el destino de una nación cambió. Dios no solo veía la opresión de su pueblo en Egipto, la sentía. He visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su clamor, y he descendido para librarlos. Éxodo 3, 7-8. Y eligió a un hombre marcado por el rechazo, por la culpa, por el exilio, para liberar a millones. Moisés dudó. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón?, preguntó. Pero Dios no necesitaba perfección, sino obediencia. Ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3, 11-12. Cuando Dios camina contigo, no importa quién seas, importa quién es Él. Y así, Moisés regresó a Egipto. No con espadas ni ejércitos, sino con un bastón en la mano, y la autoridad del cielo en el alma. Ante el trono del faraón, las palabras fueron claras. Así dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. Pero el corazón del rey era de piedra. Se burló. Se resistió. ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Y entonces comenzó todo. Dios no solo mostró su poder para liberar, sino también para revelar. Cada plaga que vendría no era solo un castigo. Era una confrontación directa contra los dioses falsos de Egipto. Era una revelación de quién es el verdadero Dios. Y era también una advertencia para todas las generaciones futuras. Ningún imperio, por más fuerte que parezca, puede resistirse al propósito de Dios. El agua del Nilo, símbolo de vida para Egipto, se tiñó de sangre. Los peces murieron, el río apestaba, y no había agua para beber. Éxodo 7, 20-21. Así comenzó el quebrantamiento. Pero el faraón endureció su corazón. Luego vinieron las ranas. Inundaron las casas, los palacios, las camas, los hornos, todo. No hubo rincón libre. El caos se mezclaba con la impotencia. Egipto comenzaba a comprender que había una fuerza más grande que su faraón. Sin embargo, el orgullo aún no cedía. Y entonces, vinieron los piojos. El polvo de la tierra se transformó en plaga sobre hombres y animales. Éxodo 8:17. Y por primera vez, los hechiceros egipcios, que hasta entonces imitaban las señales, admitieron, esto es el dedo de Dios. Éxodo 8:19. Pero el corazón del faraón seguía endurecido. Y entonces llegaron las moscas. En enjambres densos, llenaron todo Egipto. Pero no tocaron la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Éxodo 8, 22-23. Dios comenzaba a marcar la diferencia entre los que son suyos y los que se oponen a Él. Este era solo el comienzo. Las advertencias eran claras. Las señales, innegables. Pero el corazón del faraón, como hierro fundido en el orgullo, se negaba a doblarse. Y entonces, la mano de Dios golpeó con mayor peso. La quinta plaga fue contra el ganado. En un solo día, todos los animales de campo de los egipcios murieron: caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Toda la economía, la fuerza y la estabilidad de la nación comenzaron a tambalear. Sin embargo, ni una sola bestia del pueblo de Israel fue tocada. Y Jehová hizo maravilla en aquel día, y el ganado de Israel no murió. Éxodo 9:6. Aún así, el corazón de Faraón se mantuvo endurecido. Entonces, el polvo de la tierra se convirtió en úlceras. Llagas dolorosas brotaron en la piel de hombres y animales. Los hechiceros de Egipto, que antes se burlaban, ahora no podían ni pararse delante de Moisés. El juicio de Dios los alcanzó también. Y no podían los encantadores estar delante de Moisés a causa de las úlceras. Éxodo 9:11. Pero ni el dolor físico ni la humillación ablandaron el espíritu altivo del faraón. La séptima plaga no fue una simple tormenta. El cielo se abrió con fuego y granizo como nunca antes. Trueno y granizo, y fuego que corría por la tierra. Éxodo 9:23. Los árboles fueron quebrados, los campos destruidos.
Todo aquel que no prestó atención a la palabra de Dios y dejó a sus siervos y animales afuera, los perdió. Y aún en medio del juicio, Dios mostró misericordia. El que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Éxodo 9:20. Siempre hay una puerta de escape para el que escucha. Pero cuando el granizo cesó, también cesó el temor del faraón. Volvió a endurecer su corazón, como si el juicio de Dios fuera solo un accidente natural. Entonces vinieron las langostas. El verde que quedaba fue devorado por completo. Y cubrieron toda la faz de la tierra, y la tierra se oscureció. Éxodo 10:15. No quedó nada en los campos. Ni hoja, ni fruto, ni esperanza para el año siguiente. La destrucción era total. Y los siervos del faraón, ahora también temerosos, le suplicaban: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres. Éxodo 17. Pero el orgullo, cuando está arraigado, convierte al hombre en esclavo de su propia caída. Luego, sin aviso, vino la oscuridad. 3 días de tinieblas absolutas cubrieron Egipto. No se veían los unos a los otros, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Éxodo 10:23. Era más que la ausencia del sol. Era la presencia del juicio. Una oscuridad que se podía sentir. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, había luz. Una vez más, Dios mostraba la diferencia entre los que le pertenecen y los que se rebelan. Pero la oscuridad no logró quebrar al faraón. Había llegado el punto final, el límite de la paciencia divina. Y el anuncio de la última plaga cayó como un rayo sobre el trono de Egipto. Una noche vendría, una sola, pero bastaría para quebrar lo que 10 plagas no habían logrado. El clamor de Egipto llenaría el cielo. La muerte visitaría cada hogar, desde el palacio hasta la prisión. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Éxodo 11, 5-6. Pero a los hijos de Israel, Dios les dio una señal. La sangre de un cordero sobre los postes de sus casas sería su protección. Una sombra de lo que vendría siglos después. Una profecía viva, encarnada en cada gota, la salvación por la sangre. La noche fue silenciosa, hasta que el ángel de la muerte descendió. La noche cayó sobre Egipto, pero no fue una noche cualquiera. En las casas de los israelitas, el silencio era reverente. Cada familia había seguido las instrucciones de Moisés. Habían tomado un cordero sin defecto, lo sacrificaron al caer la tarde, y con su sangre marcaron los dinteles de sus puertas. Dentro, comieron apresurados, con sandalias en los pies, el bastón en mano y los lomos ceñidos. Era la Pascua del Señor. El juicio pasaría por la tierra, pero la sangre los cubriría. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. Pero fuera de esas casas, en las avenidas de Egipto, una sombra descendía. Invisible, incontenible, imparable. Era el ángel de la muerte. Y con cada paso que daba, el corazón del imperio se detenía. A la medianoche, se cumplió la palabra de Dios. El primogénito de cada hogar egipcio murió. Desde el hijo del faraón que se sentaba en el trono, hasta el del más humilde siervo, nadie escapó. Ni siquiera los animales. Y levantóse aquella noche el faraón, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12:30. El orgullo más duro se quebró. El faraón, que se había enfrentado al Dios viviente 10 veces, finalmente se rindió. No por convicción, sino por devastación. Llamó a Moisés y a Aarón durante la noche, temblando, derrotado, y dijo: Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, y servid a Jehová, como habéis dicho. Éxodo 12:31. Y así, tras más de 400 años de esclavitud, el pueblo de Israel salió libre. No por su fuerza, sino por la fidelidad de un Dios que nunca olvida su promesa. La noche que comenzó con temor, terminó con libertad. Con esperanza. Con un pueblo marchando hacia el desierto, llevando oro y plata que los egipcios, temerosos, les entregaron. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Éxodo 12:36. Más de 600,000 personas partieron, sin contar mujeres y niños. No eran solo esclavos liberados. Eran testigos del poder de Dios. Portadores de una historia que aún hoy se cuenta. Pero incluso entonces, el corazón del faraón no había aprendido del todo. Cuando el polvo del éxodo se asentó y el eco del lamento cesó,
el faraón cambió de parecer. Miró su reino en ruinas, su ejército aún intacto, y su orgullo revivió. Reunió sus carros, se armó con sus guerreros más fieros, y persiguió al pueblo de Israel. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás, el rugido de los caballos egipcios. El pueblo tembló. Dudaron. Se sintieron atrapados. Pero Dios no los había liberado para dejarlos morir en la orilla. Moisés levantó su vara. El mar se abrió. Y las aguas les fueron por muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14:22. Israel cruzó en seco. Egipto lo siguió, pero la mano del Señor no se detuvo. Cuando el último hebreo puso el pie en la otra orilla, Moisés extendió su mano una vez más. Y las aguas cayeron. El ejército más poderoso del mundo quedó sepultado. El mar devolvió el juicio con la misma fuerza con que había abierto el camino. En esa playa, bajo el sol de la libertad, el pueblo cantó: Jehová es varón de guerra, Jehová es un hombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Éxodo 15, 3-4. El dolor quedó atrás. La esclavitud fue rota. La historia cambió para siempre. Pero esta historia no es solo una narración antigua. Hoy, el mundo vive sus propias plagas. No de ranas, ni de langostas, ni de sangre. Pero sí de indiferencia, de violencia, de idolatría, de soberbia, de oscuridad espiritual. Plagas del alma que devoran naciones, familias y corazones. Y así como entonces, Dios sigue hablando. Hoy, como ayer, hay corazones endurecidos que desafían a Dios con altivez. Hoy, hay quienes preguntan: ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Pero también hay un pueblo que se levanta. Un pueblo que marca sus puertas no con sangre animal, sino con la sangre del Cordero Eterno, Jesús. Porque así como la sangre del Cordero salvó a Israel aquella noche, hoy la sangre de Cristo nos libra del juicio eterno. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. La historia de las plagas no termina en Egipto. Se repite cada vez que un corazón rechaza la voz de Dios. Pero también renace cada vez que un alma responde con fe, cada vez que alguien se pone de pie, toma su bastón espiritual y decide salir del Egipto del pecado, de la esclavitud del mundo. Porque Dios no ha cambiado. Y su llamado aún resuena. Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.